Dale limosna a mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Vale, bastante. Y veo, algunos no son granadinos y la habéis escuchado, ¿no? Esto lo dijo Francisco de Icaza en 1890. Se quedó el hombre prendado de la ciudad. ¿Y qué os va a decir un granadino de Granada, no? Pero muchas veces te das cuenta de lo hermoso que es donde vives cuando viene gente que viene de otro sitio y te dice, pues, ¿sabes tú que esto es genial? Cuando vino Bill Clinton y quiso poner allí que uno de los mejores atardeceres era viendo a la Alhambra desde San Nicolás, está bien que lo diga, pero quiso poner un monolito y el monolito duró, creo que esa noche, porque una cosa es reconocerlo y otra que es poner tu impronta, que bueno, esto que pone ahí está escrito en la Puerta de la Justicia en la Alhambra. Puerta de la Justicia. Es como, suena así como, qué injusto es que esto esté en la Puerta de la Justicia. Que un ciego sea ciego en Granada. Pues vamos a cambiar Granada por Jericó. Dale limón a mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Jericó. Y no porque toca hoy hablar de Jericó. Jericó en los tiempos de Jesús era una de las ciudades más bonitas que había. Era un oasis. Dice, ¿y un oasis por qué? Si echamos para atrás en los tiempos de Eliseo, Jericó era una buena ubicación de clima, pero ¿qué pasaba? Que el agua era mala, el agua no servía. Y le dijeron a Eliseo, mira cómo estamos, muy buen sitio, pero el agua es mala. Y Eliseo cogió sal, le echó, y hasta el día de hoy es un oasis de agua buena. Hay una fuente allí, que es la fuente de Eliseo, y es una ciudad donde en vez de la Alhambra tenían el castillo de Herodes, el Grande, y era el tercer castillo. O sea, hace el primero bien, el segundo mejor, pero ya el tercero ahí se lució el hombre. Hizo su tercer castillo allí en Jericó. Estaba lleno de palmeras, había el bálsamo que se usa para los perfumes y para los medicamentos. Podemos decir que se podría merecer esa placa, se podría, la tiene Granada, pero se podría merecer Jericó esa placa. Quiero que vayamos a Marcos 10. Del versículo 46 al 52. El anterior, del 46 al 48, exacto. Dice así la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí la palabra del Señor. Volvemos al texto del principio, en el 46. Tenemos aquí que Jesús y sus discípulos ya van camino a Jerusalén y tienen que pasar por Jericó. Jericó era una ciudad que los judíos pasaban por ahí porque no les gustaba pasar por Samaria. Ellos que preferían atravesar el Jordán, bajar por Perea, otra vez atravesar para no pasar por Samaria. Perdían 3 días y 50 kilómetros más de andar. En coche tal vez 50 kilómetros dices, bueno, veo otro paisaje, pero andando hay que pensárselo bien.
Pues llegan a Jericó. Sabemos que había allí una gran multitud. O sea, Jesús ya iba hacia Jerusalén y le siguió una gran multitud. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo en que su fama era muy grande. Y se encuentran con Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. En realidad no sabemos cómo se llamaba Bartimeo. Dice, ¿y cómo se pone Bartimeo? No, es que Bartimeo significa hijo de Timeo. Igual que Bar Jesús, no sé si nos acordamos de ese personaje. Bar Jesús estaba en Chipre, el apóstol Pablo estaba predicando y él le empezó a criticarlo y el apóstol Pablo le dijo, ahora te vas a quedar ciego. Y se quedó ciego. Ese era Bar Jesús, el hijo de Jesús. Otro que es que si hablamos de bar, si dices Bar Josué, suena que es que tengo un bar y no. Es que allí en arameo era el hijo de... Pero a lo mejor nos resulta más conocido Bar Abás. Barrabás. ¿Os suena Barrabás? Bar significa hijo de y Abás, padre. Hijo del Padre. Pero si Jesús era también hijo del Padre, ¿cómo hemos cambiado un hijo del Padre por otro hijo del Padre? Sí. Se cambió el hijo del Padre terrenal por el hijo del Padre celestial. Ahí tenemos solo un detalle de otro hijo de, ¿no? Pues aquí tenemos un ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Tenemos que era ciego, no tenía nombre, era hijo de Timeo y dice, bueno, pero Timeo significa honor. O sea, que tú seas alguien que no tienes honor y te llames hijo de honor, también es un poco de bullying, ¿no? Es como si eres poco agraciada y te ponen de nombre Miss. Entonces siempre te van a hacer bullying donde vayas, ¿no? Entonces encima que era ciego, le llama hijo de honor y es mendigo. O sea, el hombre lo tenía todo para sentirse como se sentía, sentado junto al camino mendigando. Con esta imagen de Bartimeo quiero que nos vayamos a Lucas 5, 16. Cuando Jesús empieza en Nazaret, en la sinagoga, su ministerio, nos dice en el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Estoy en el 4.16, he dicho 5, el 4.16. ¿Y qué se dice ahí? ¿Qué leyó? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bartimeo era mendigo, era pobre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Estaba quebrantado de corazón? A pregonar libertad a los cautivos. Sabemos que en aquel tiempo el que era ciego decían que estaba maldito, porque o él o sus padres habían pecado. Y vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pareciera que Jesús, al comenzar su ministerio, estuviera describiendo a Bartimeo. Y justo cuando ya va a salir de Jericó hacia Jerusalén, hace el milagro para cumplir ¿qué? Lo que había dicho al principio también. O sea, vemos como Jesús no se le escapa una. Dice, mira, ¿veis esto? No voy a decir qué, pero voy a ver que al final de mi tiempo, igual que dijo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues en el tiempo de Bartimeo, eso también ocurrió. Volvemos a Marcos.
Y oyendo que era Jesús Nazareno, en el versículo 47, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyendo que era Jesús Nazareno. Jesús era el sexto nombre más común y popular en aquella época. Y de Nazaret podía ser cualquiera. ¿Por qué no gritó: Jesús Nazareno, ten misericordia de mí? O Jesús, porque si dice aquí en Granada Paco o Pepe, se te van a girar mucha gente. Si tú dices Jesús, allí se te va a girar mucha gente. Y de hecho en el original no dice Jesús, hijo de David, en el original dice: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David, ¿quién se iba a dar la vuelta al escuchar hijo de David? ¿Qué quieres? ¿Que te peguen un tiro los fariseos? Si da la vuelta y tú no lo eres. ¿Quién se dio la vuelta? Jesús, el hijo de David. Entonces vemos cómo Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cómo Bartimeo sabía que Jesús Nazareno era el hijo de David. Porque Bartimeo no era sordo. Y cuando uno es ciego, el oído lo tiene súper fino. Y Jericó era un sitio por donde pasaban todos los judíos. Un sitio por donde todos los judíos cuando iban a Jerusalén tenían que pasar. Y los judíos son como un poco los andaluces que cuando vamos por la calle vamos hablando y no vamos. Entonces, él, aunque no le diga, se enteraba. Oye, ¿habéis enterado que han resucitado a Lázaro? ¿Y quién? Jesús de Nazaret. Han resucitado a Lázaro. Y Bartimeo con el ojo sin el ojo y con el oído puesto. Ahí ya le saca el ojo. ¿Y qué más podía escuchar Bartimeo? Seguramente, cuando Jesús dijo esto en Nazaret, de que ya se ha cumplido esto en mí, seguramente se escucharía, porque los fariseos y los demás querían demostrar que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces extendían todo, pero para lo contrario. Cuando los 10 leprosos se curaron, y uno de ellos samaritano fue el único que volvió, Bartimeo lo escuchó. Y de todas esas cosas que escuchó, por el oír la palabra de Dios, muchos serán convencidos. No era que le leían versículos, pero era la palabra que estaba ocurriendo con Jesús. O sea, no es que él era más listo que nadie, no, esa palabra fue la que puso la fe en Jesús dentro de él para este momento. Por eso él sí podía decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasa? Pues que muchos le reprendían para que callase. O sea, sabemos que no era sordo, pero a algunos les habría gustado que fuera mudo. ¿Por qué? Porque le decían: chiquillo, cállate, que estás molestando al maestro y estamos aquí muchos. ¿O es que lo quieres para ti nada más? Muchos le reprendían, pero ¿él qué hacía? O sea, si lo tienes tan cerca, esa oportunidad, ¿cómo va a dejarla pasar? Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Alguna vez vosotros habéis intentado, o no lo habéis intentado, se ha puesto a prueba vuestra fe? ¿Qué es aquello que intenta acallar aquello que vas a hacer? Puede ser que quieras tomar una decisión de... Hay veces que dicen: venga, voy a intentar tener un tiempo para leer, para orar. Si tú no desconectas el móvil, no te desconectas de los sitios, va a ser el momento donde más va a intentar llegarte cosas para desviarte. Tú quieres tomar decisiones por la fe y muchos piensan que el primero que te da la mano es el Señor, pero a Jesús, ¿quién fue el primero que quería ayudarle en el desierto? Era Satanás, tentándolo. Entonces a veces puedes pensar que esa fe
necesita más tiempo, pero muchas veces lo que necesita es quitar ese obstáculo y gritar mucho más, porque Dios al que clama le responde. Dios al que clama responde. Hermanos, intentemos que aquellos que intentan acallar nuestra fe, no se trata de arrepender a ellos, sino enfocarnos en dónde vamos. Si tú quieres ir a un sitio, se te pondrán cosas por medio, pero si tú tienes en mente ese sitio, podrás ir buscando el camino. ¿Seguimos? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego. Esto a mí me deja flipado. ¿Cómo puede ser que Dios, con una multitud que le seguía, se detenga por un pobre mendigo ciego, miserable? Cuando Jesús tenía la mente en que iba allá a Jerusalén a dar su vida por todos nosotros, coge y se para por una persona. ¿Cómo puede ser que Jesús se pare por una persona? Pues todos somos testigos de que Jesús se paró. Se paró y le habló a alguien que se paró para predicarte a ti, para predicarme a mí. Intenta recordar quién fue quien te predicó. Tal vez dices, no es que no fueron uno, fueron muchos. Tal vez estabas como el ciego Bartimeo, tú escuchabas de la palabra, escuchabas, y no. Pero en un momento esa palabra hizo, aquí sí. Jesús se detuvo y le dijo, llamad lo que venga. Pero Jesús pasó, escuchó y siguió. O sea, no es que Jesús no sabía quién era Bartimeo, pero él pasó. Y él pasó. Y él pasó. Cuanto más se aleja Jesús, ¿qué tiene que hacer Bartimeo? Gritar más fuerte. Cuanto más te alejas, tienes que gritar más fuerte. ¿Y qué pasó? Esa gente le dijo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En Lucas dice que se levantó dando un salto y tiró su capa. Y en aquella época tirar lo que era para un ciego, un mendigo, la capa, era todo lo que tenía. Pensás que era ciego. Si tú le tiras las monedas, él tenía la capa para que cuando hacía así la recogía y cogía todas las monedas en un puño. Entonces no tenía que ir tanteándolas, ¿no? Él tenía la capa porque cuando hacía frío se tenía que cubrir. De hecho, dice en el Antiguo Testamento que si alguien te da su capa como prenda por algún pago, devuélvesela por la noche porque le va a hacer falta para el frío. Entonces, ¿qué es lo que hizo él cuando le llamó Jesús? Cogió la capa, la tiró, no la dobló, recogió el dinero, no se peinó, no. Si él estaba esperando eso, tira lo que tienes y salta. Salta y te dirige a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Seguimos? ¿Qué quieres que te haga? Hubo una persona que le preguntaron, ¿qué quieres? ¿Muchos días? ¿Riquezas? ¿La vida de tus enemigos? Y esa persona dijo, no, lo que quiero es inteligencia y sabiduría para oír tu juicio. ¿Ese quién fue? Salomón. Cuando le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Podía haber pedido el palacio de Herodes.
Podía haber pedido tener más tiempo de vida. ¿Y él? Porque a nosotros nos puede pensar, claro, si es ciego, pues que no, pero a lo mejor él no quería trabajar y quería seguir mendigando. Porque el trabajo, pues, cuesta, ¿no? No. Él dijo, yo quiero que me den la vista. Si hoy Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le respondería? Yo le respondería esto. Y dice, ¿qué eso qué es? Normalmente cuando a mí me paran los que piden dinero, es en un semáforo, en rojo. Yo soy de los conductores. Entonces te paran en un semáforo y viene alguien y te pide o te vende algo, pero para pedirte, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Que Dios nos ayude a ser misericordiosos como Él es. Y este que quieres que te haga también se lo hizo a sus discípulos anteriormente. Le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y dice, bueno, pues uno a tu derecha y otro a la izquierda. Egoísmo, posición, orgullo. Cuando Jacobo y Santiago y Juan escucharon ese ¿qué quieres que te haga? Diciéndoselo al ciego, hace un ratillo se lo había dicho a ellos. ¿Pensáis que ellos estaban con la sonrisilla de... Hay que ver la metedura de pata que tuvimos nosotros con esa pregunta. A ver lo que responde el ciego. A ver si le da caña como a nosotros. ¿Qué quieres que te haga? Pues nosotros podemos pensar, Señor, yo lo que quiero es que salve a algún familiar, me cures de algo, y eso no está mal. Eso es lícito. Pero lo que quiere Dios hacer con nosotros, y es lo que debemos de pedirle, es ser más como Él. Ser más como Cristo. Ser misericordiosos como Él fue. Él dice que vino a servir y no a ser servido. Misericordia y verdad. He puesto las gafas, esas son las gafas 3D que te ponen en los cines. ¿Por qué ese 3D? Porque no debemos de ser cristianos tuertos. El tuerto ve en 2D, no ve profundidad. Se queda en la superficie. Entonces intenta agarrar algo y no sabe hasta dónde está el sitio, ¿no? Los cristianos en 3D conocen la profundidad. Que Dios nos ayude a entender cada vez más de su palabra, del conocimiento en Cristo, que es, como dijo el apóstol Pablo, todo es por basura. Lo tengo por basura por el conocimiento de mi Cristo. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Ser como Cristo. Podemos pensar que el protagonista es Bartimeo en esta historia. Y no es Bartimeo. El protagonista es Jesús. Siempre el protagonista es Jesús. Bartimeo sí tuvo esa fe, esa persistencia, pero si la misericordia, bondad, gracia y el poder del Señor Jesús, no estaríamos ninguno aquí. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. O sea, el Señor tiene cosas que si te preguntas qué quieres que te haga, digo, mejor dímelo tú porque tú sabes aquellas cosas que ni yo sé lo que quiero. Entonces, Él tiene cosas tan buenas para nosotros que no sabemos hasta dónde. Pero Él sí dice, quiero que clame a mí para que yo te responda.
Termina el versículo diciendo de nuestro texto, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En Lucas dice, y seguía a Jesús glorificando a Dios en el camino. Si aquello que Dios te da no te lleva a acercarte más a Él y a glorificarlo, ojo con eso que has obtenido. Porque Dios quiere que aquello que Él te da sea para atraerte más a Él. Sea para que cuando lo tengas glorifiques más a Él. Porque es Él el que lo da. Bartimeo pasó del hijo de la deshonra, aunque era el hijo de la honra, a ser un discípulo de Jesús. Y dice, ¿y por qué dice Bartimeo? Hay muchos milagros que no dice el nombre, no dice nada. Pensemos que una semana después ya iba Jesús a estar en la cruz. Bartimeo seguramente era de la iglesia primitiva. Qué guay, entre comillas, sería decirle, Bartimeo, si tú eres cuéntanos, tú fuiste testigo ocular de esto. En la iglesia tenían a Bartimeo ahí sentado. Y él podía decir, sí, Jesús es el Mesías. Es el Mesías. No se trata de que hagamos cosas súper grandes, porque Dios se detuvo a predicarle a uno. Tú puedes pensar, bueno, yo quiero predicar estadio y me voy a preparar. No, le ayudó a uno, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste de tu ajetreo y decidiste dedicarlo a ayudar a un hermano, a alguien? Y es complicado, yo sé que es complicado. Yo a veces me cuesta hasta saber cómo cambiar velocidad, ¿no? Para atrás. Pero el Señor te dice, oye, yo me detuve, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu hermano? Vale que oramos unos por otros, pero no se trata solo de orar, sino de hacer. No se trata de ir haciendo y sobre la marcha, no es sobre la marcha, es detenerse. También puedes discipular a una persona. Sabemos que hay una ceguera natural y una ceguera espiritual, y el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Te puede parecer una locura si no sigues a Cristo. Una locura el que Cristo murió hace 2000 años, resucitó para tener un impacto en tu vida hoy. Te puede parecer una locura, pero es una pena ser ciego teniendo a Cristo tan cerca. Eso sí es una pena. Y nos tiene que dar esa misericordia con las personas, porque es una pena que esta Granada tan bonita no vea esa luz de Cristo en sus creyentes. Que Dios nos ayude a hacer esa luz. Que Dios nos ayude a ver en 3D con profundidad. No seamos como los discípulos que estaban pensando en qué ocupación iban a tener cuando le había dicho 3 veces que iba a morir. Y ellos seguían pensando, y dice, bueno, ¿qué gafas lleva? Os estoy diciendo, no, que el Señor nos ayude a abrir los ojos y miraré las maravillas de tu ley. De hijo de Timeo a hijo de Dios. Él quiere que hoy nosotros podamos seguir abriendo más los ojos a su maravilla, entendiendo su palabra, extendiendo su palabra, y también que Dios toque tu corazón, porque Él le dijo, tu fe te ha salvado. Él veía con el corazón, no veía con la vista, y le curó las dos cosas. Quiero que, para terminar, voy a orar
entonces que suba la alabanza, pero voy a orar con una oración que hizo el apóstol Pablo en Efesios. Me gustaría que cerrarais los ojos. Gracias, Señor, por habernos salvado, por haber abierto nuestros ojos espirituales, Señor. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Y te pido, Señor, como dice el apóstol en tu palabra, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén.